La mala noticia, libro 1, capítulo 1, en el comienzo. Sabíamos algunas cosas sobre el hombre que habitaba la casa grande allá arriba de la colina, majestuosa y pintada de blanco, siempre perfecta, igual que él. Todos decían que lo habían visto desde cuando eran jóvenes o niños y que ya entonces era adulto, aunque fuera también algo más joven que ahora. Nadie sabía adivinar bien su edad. Era claro que nos parecía grande, y los más perspicaces adivinaban algunas canas en sus sienes y en su cuidada barba de candado. Se decía que había trabajado en los ejércitos, pero también se decía que había sido alfarero, y no menos cierto era que se le atribuían crímenes e invenciones varias. Lo visitaban cada tanto unos personajes que apenas se dejaban ver. Nadie estaba muy seguro si se trataba de hombres o mujeres, o de hombres y mujeres, o de lo que fueran. Nadie había hablado nunca con ellos, pero todos sabían que ellos habían hablado con alguien que era conocido de algún conocido. También tenía un invernadero y cuentan que en su interior había un jardín perfecto, pero solo él y sus visitantes tenían permitida la entrada. Nosotros vivíamos ahí abajo, en el poblado que era como la pesadilla de un sueño. Barro y excremento, trabajo duro y sufrimiento, vida breve y muerte larga. Pero en la noche nos juntábamos a contarnos historias y hablábamos de él, conjeturando, dudando y aseverando con firmeza. Los más viejos hablaban de que nos había elegido, que en otro tiempo fuimos esclavos, pero que ahora éramos sus siervos, lo cual constituía un honor que había de enorgullecernos. Las mujeres hablaban de que él las odiaba, hablaban de una que entregó por esposa a un fiel trabajador, pero que, insatisfecha, deseaba más y más sexo, así que la había enviado tierra abajo, donde se rumoreaba vivía en un pueblo maldito, dedicada al fornicio y las artes oscuras. Cuentan que otra también la había entregado por esposa a un trabajador, tal vez al mismo. Hay quien dice que ellos cuidaban del jardín privado, pero también hay quien dice que dicho jardín jamás fue hollado por nuestros pies. A esa mujer y a ese hombre los habría echado y mandado a residir en nuestra aldea, tal vez por querer apropiarse de los frutos de la tierra, o tal vez por desobedecer alguna orden estúpida. Y había historias de asesinatos que se contaban a viva voz, y había historias de incesto que se mantenían en secreto. En mi historia favorita, nuestra aldea era una ciudad en la que se habían dado al acuerdo de hacer bellas construcciones. Pero como eso rivalizaría con su casa blanca y perfecta en lo alto de la colina, sembró la discordia entre nosotros y muchos se alejaron. Las bellas construcciones se tornaron ruinas y las palabras de acuerdo un disenso incomprensible. Pero la mayoría prefería otra historia, la que hablaba de que, irritado con nosotros, cambió el curso de los ríos y causó que la fuerza del agua que había llegado del cielo fuese a arrasar nuestras moradas, ahogar nuestros ganados y destruir nuestras labores. Y finalmente se contaba cómo nos había elegido. Aunque había discrepancias sobre si ese amor era constante o no. Historias de sacrificios humanos, historias de prostitución y fratricidio, de plagas y de guerras. Historias que nadie recordaba de dónde habían venido, porque nuestras vidas eran cortas, pero la de él parecía constante, mientras los días y nuestros ojos se marchitaban. Capítulo 2. Anunciación y concepción. Los que cuentan de aquella época hablan de esta muchacha de poco más de 12 años, que tal vez no era de mal ver, y sobre la cual después se ha hablado tanto. Teníamos que ir a buscar el agua arroyo arriba para que el agua fuera pura y poder beberla. Esa tarea, usualmente confiada a las niñas y otras muy jóvenes, solían ir en grupo,
por lo que hay gente que duda de la verdad de lo que voy a contar. Pero también es posible que ese día ella se haya adelantado o retrasado, o también que se dieran cuenta que precisaban más agua y la enviasen de nuevo sola. En un momento, el camino pasaba alrededor de un alto terraplén, sobre el que crecía un árbol más grande que todos los que lo rodeaban. De pie, pero descansándose sobre el árbol, vio a un joven que nunca había visto. Al menos le pareció joven, porque en sus mejillas no asomaba ni el más remoto atisbo de barba. Traía unas ropas blancas, inmaculadas, como el señor de lo alto de la colina, y el cabello muy limpio y primorosamente peinado. Llevaba en la cintura algún tipo de arma que brillaba metálica. Le notó mirarle al pasar. Cuando regresaba, dicho joven estaba parado en la mitad del camino con los brazos en jarras. Palabras, más o menos, le dijo algo así como esto: el Señor que habita en lo alto te ha elegido y pronto vendrá por ti. Ella se asustó y mucho, y con el peso del ánfora cargada de agua, lo rodeó mirando al suelo e intentó seguir su camino. El mensajero le preguntó si no tenía nada para decir. Soy una sierva, fueron sus palabras, dictadas más por el miedo que por otra cosa. Pasaron algunas semanas y en cierto momento vuelve a hacer el camino sola. De lejos entrevió una figura vestida del impecable e imposible blanco. Sus ropas no eran de hombre ni de mujer y tenía la cara cubierta con un velo. «Te estaba esperando», le dijo. Silencioso comenzó a caminar a su lado. Ella recordó lo que el mensajero le dijera y se preguntó si sería el señor que vivía en lo alto de la colina. Nunca lo había visto excepto de lejos y ahora mantenía la vista fija en el suelo, así que solo veía las botas que asomaban entre sus amplias vestiduras, como faldas o cortinas que se movían al viento. Llegaron a un lugar cerca de donde cargaban las ánforas y él se la quitó de sus manos, dejándola con descuido a un lado. Ella temió que cayera y se rompiera, sabiendo el castigo que le impondrían luego. Pero el ánfora titubeó y se mantuvo en pie. Entonces él, con una mano, tocó su mentón y levantó su cara hasta que los ojos de ambos se encontraron. Ella se sentía atravesada por un temor que la paralizaba y la congelaba. Pensó en las manos que acababan de subir su mentón y en lo suaves que eran. Y súbitamente pasó a ser brusco. Con brutalidad la tiró sobre el piso y mientras ella intentaba ponerse a gatear para huir, él la aferró y dispuso de ella, penetrándola con olvido de sus súplicas. Sentía como aquellas manos, que eran suaves, la agarraban con una fuerza que ella no podía doblegar y tuvo miedo de que cosas aún peores le ocurrieran. Así que lloró, sabiendo que nadie que la amara podría oírla, hasta que él la dejó allí, porque su designio estaba cumplido. No recuerda por cuánto tiempo quedó con su rostro contra la hierba, pero en algún momento se giró temerosa y sintió alivio de que él no estuviera. Tomó el ánfora y completó su tarea. De todo eso se trataba el ser mujer. Capítulo 3. El padre. Las familias importantes solían arreglar los matrimonios incluso antes de que los contrayentes nacieran. Mas un observador que no nos conociese no iba a tener muy claro cuáles eran las familias importantes y por qué. Todo se trataba en el fondo de qué cosas se contaban sobre tus antepasados. En algún momento obtuvimos la tierra y la gente se dedicó a trabajarla y había jueces que resolvían los conflictos. Pero a la gente le encanta posternarse ante un hombre al que llaman grande, así que un día hubo un rey. Y el rey tenía un hijo, y el hijo del rey tenía un amante. Y el amante del hijo del rey se levantó contra su suegro y en cierto momento se quedó con el reino. Traicionó a sus subordinados y vivió en la lujuria, pero siguió tanto tiempo en el gobierno
que las generaciones pasaron y la gente ya no recordaba otra cosa que su victoria. Este rey, que aún vivía en una choza muy grande y que gobernaba porque era más hábil en la lucha, tuvo muchos hijos. Y estos lucharon en su contra primero, y luego entre sí, fratricidas. Uno de ellos se quedó con todo y construyó un templo y una muralla sobre una ciudadela antigua. Y a su muerte, sus hijos de nuevo volvieron a luchar y a matarse, hasta que llegaron enemigos verdaderamente poderosos y los aplastaron. Pero por alguna razón, esa genealogía de traidores y asesinos gozaba del aprecio de las masas. Y por más que fuesen simples artesanos, sus descendientes tramaban los matrimonios como si fueran grandes acuerdos entre monarquías. Como fuera, antes de que naciera, José tenía que casarse con alguna prima segunda. Pero la prima segunda nació mucho antes que él, así que para cuando se casaron, ella estaba tan cerca de la muerte que el matrimonio duró un suspiro. Y al no haber descendencia, inmediatamente lo casaron con otra prima segunda, cuyo pretendiente había muerto aún antes de que ella naciera. Así que le quedaba esperar a que se volviese fértil y entonces concretar el matrimonio. Y ahora resultaba que la mocosa quedaba embarazada, vaya a saber uno de quién. Él podía sencillamente repudiarla y buscarse otra esposa, pero las mujeres de familia ya nacidas estaban todas reservadas, asignadas a miembros de su familia o de las otras de importancia. Si la repudiaba, iba a depender de que otro hombre se muriera anticipadamente, o de esperar a que alguna niña naciese y creciese. Parecía mejor simplemente esperar a que el crío naciera y después hacerle unos cuantos hijos más para que nadie pudiese dudar de su hombría. Capítulo 4. El nacimiento. Tenían que irse a vivir a algún otro lugar y volver unos años después, y de ese modo ya nadie recordaría las peculiares condiciones de este primer embarazo. A 20 días de marcha había una gran ciudad en la que vivía gente de su pueblo y en realidad gente de todos los pueblos. Allí podría vivir tranquilamente y regresar en un tiempo prudencial. Claro está que viajando con sus cosas personales y herramientas de labor, con un burro y una mujer embarazada, le iba a tomar más tiempo, tal vez hasta más de 40 días. Así que decidió esperar en el pueblo a que naciera la criatura, para así poder viajar con un poquito más de agilidad. Y en esos días, mientras esperaba, se le ocurrió pensar que aunque ella estuviera embarazada, si él le hacía otro hijo encima de aquel, entonces el que naciera segundo iba a ser su verdadero hijo, y él se las podía ingeniar para hacer que pasara por primogénito. De esa manera se vería resuelto el asunto de tener una verdadera descendencia. Claro está que ella ya venía con el primer embarazo algo avanzado, y entonces, ¿qué iba a pasar después? Pero recordaba haber oído que cuando a una mujer se le hace un hijo arriba del otro, pues que los dos nacen juntos porque el primero alimenta al hermano. Y también había oído que cuando un hombre le hace un hijo a la mujer encima de otro que ya estaba en su vientre, al que estaba primero en el vientre le aparece un amor al miembro viril y termina siendo un invertido. Cosa que a él no le importaba porque ese sería el bastardo. Así que, lo quisiera o no, todos los días le reclamó a su esposa que cumpliera los deberes maritales. Algún día protestó, pero pronto se acostumbró a que era peor hacerlo. Cuando llegó el día del nacimiento, José echó a las comadronas, hizo que ella tuviera sola a sus hijos, porque tal y como él se había propuesto, resultaron ser 2. Para diferenciarlos rápidamente, él tenía consigo 2 hebras de lana. Al primogénito le ató en su muñeca una hebra de lana sin teñir, y al que nació después, una hebra de lana roja. Pero a todos les dijo
que el que tenía la hebra roja era el primogénito, y así su verdadero hijo iba a ser el que llevaría adelante la descendencia principal. La madre no comprendió su argucia sino hasta 2 días después, y cuando lo hizo, esperó hasta que su marido estuviese muy dormido. Cambió entonces la hebra atada en la muñeca de uno y otro de sus hijos. A ella no le importaba cuál llevaba la verdadera descendencia, pero temía que José quisiese matar al bastardo. Y si bien es cierto que José había pensado en esa posibilidad, luego la descartó e hizo con primor un brazalete para su primogénito, pero le tomó varios días que éste quedara pronto, por lo cual, cuando se lo puso, no sabía que estaba poniéndoselo al niño que realmente había nacido primero.